Se dice que Japón es uno de los países más seguros del mundo. Tanto Japón como los medios extranjeros ensalzan la imagen de un país seguro. Y no están equivocados, pero ¿hasta qué punto estamos a salvo de los ladrones y asaltos en Japón? Hoy veremos qué tipos de robos son los más comunes y qué factores provocan que Japón sea tan seguro. Lo de siempre. ¡Ah, el viento! ¡Qué frío! Los delitos por robo en Japón están bajando, según las estadísticas del gobierno. Hace 10 años, en 2007, hubo aproximadamente unos 100.000 robos solamente en tiendas y actualmente hay 75.000. ¿Es que los japoneses estáis aprendiendo la lección o es que las penas se han endurecido más? No sé, ni idea. Eso lo veremos ahora. Hay una curiosidad en los robos en Japón. Hace 10 o 15 años los niños y los jóvenes robaban más que las personas mayores o ancianos, pero han cambiado. Ahora los jóvenes no roban tanto y dice que los ancianos roban más que antes. En Japón cada vez hay más gente mayor y los gobiernos no pueden pagar para vivir suficiente los ancianos. La pensión. Dice que los ancianos van al supermercado y roban comidas, productos, cosas chiquititas, ¿eh? Para sobrevivir, ¿no? Los que más roban son más de 65 años y creo que no tienen trabajo ya y hay gente mayor que tiene alguna discapacidad o problema de personalidad y dice que roban como adicción. Oh. Por eso muchas personas, aunque después de jubilarse, siguen teniendo trabajo de pocas horas o pocos días. También si no tiene trabajo, solo deduciendo su ahorro, así que tiene miedo y De perderlo todo, ¿no? por eso roban. Sin embargo, estos datos están relacionados con los robos que se producen en tiendas o en supermercados. Pero en Japón, ¿qué es lo que más hay por la calle? ¿Qué es lo que más se ve por la calle? Aparte de personas, claro, y cuervos. Bicicletas, ¿no? En cualquier calle principal o que esté muy transitada o que tenga muchas tiendas, vas a ver una fila enorme, incluso varias filas de bicicletas ahí aparcadas, muchas de ellas sin amarrar y otras solamente amarradas por una especie de seguro o candado en la rueda de atrás. Bicis que están ahí aparcadas, incluso con las pertenencias de las personas en el canasto, sin vigilancia alguna, por eso mismo, ¿no? Por la seguridad tan grande que se tiene en Japón. Pero es que paradójicamente, ¿a que no sabéis qué es lo que más se roba en Japón? Espérate, redoble de tambor. Exactamente, bicicletas. En Japón las bicis son la víctima number one de los ladrones, pero que no sabéis qué. Muchas de estas bicis robadas al día siguiente se encuentran por ahí abandonadas. Se dan casos en los que la persona que ha perdido su bici porque se la han robado, la vuelve a recuperar, ¿no? Porque la han encontrado en la otra punta de la ciudad. ¿Y cómo la han encontrado? Porque en Japón las bicicletas tienen como una especie de número identificador. Cuando tú te compras una bici, tienes que matricularla, por, entre comillas, algo así similar. Y es una manera de reconocer cuál es tu bici, ¿no? Entonces, si alguien te la roba y después la encuentran por ahí en Odaiba tirada, pues... Te van a llamar policía. Tu bici está aquí. ¿Tú no has perdido una bici hace poco? Y esto es porque hay gente que toma prestadas las bicicletas, para desplazarse de un sitio a otro de la ciudad. Algún borracho incluso, ¿no? Mucha gente que está borracha coge la bici para volver a su casa y luego pues la deja por ahí. Terremotico en directo, ¿eh? No sé si... No creo que se aprecie, ¿no? En pantalla. Y lo segundo que más se roba en el supermercado, combini o en la librería, más son tiendas. Sí, en general, ¿no? Sí, roban cosas chiquititas, por ejemplo, para comer, o los niños quieren un videojuego, o una revista, o un libro. Entonces, cada vez más en la tienda ponen, no robes, la cámara está vigilando, ten cuidado. También hay guardias con uniforme, o otros que parecen que son clientes y están comprando, son guardias. Eso se llama manbiki jimen. Está vigilando después de salir. Oye. ¿Qué haces? Yo estaba vigilándote. Hay guardias sin uniforme, ¿no? Sí. Ten cuidado. Cuidado. Yo cuando era niña no había tantas cámaras ni un chip en los productos y a lo mejor la gente robaban pero no lo pillaban a lo mejor. Y ahora más difícil robar
Por eso ya ahora han bajado porcentaje de robos. Después, ya en menor medida, hay robos que se producen en casas, o sea, allanamiento de allanamiento de morada, pero con una particularidad, cuando los dueños no están en casa, únicamente cuando no están en casa. Este tipo de ladrones esperan a que la gente se vaya y una vez se van, entran en tu casa. Como te has dejado la puerta abierta, bueno, espérate, esto hay que explicarlo, porque en muchas zonas de Japón, sobre todo en las zonas rurales, hay mucha gente que se deja la puerta abierta sin cerrar con llave. Eso, por ejemplo, en Tokio, yo creo que no pasa, no conozco a nadie que se deje la puerta abierta de su casa en Tokio. Pero sí que es verdad que en las zonas de pueblos, vecindades y tal, donde hay más seguridad, donde la gente se conoce, hay confianza, se deja la puerta abierta, pensando en que nadie va a entrar, hasta que entran. De lo que menos hay son atracos. Solo el 1% y los ladrones roban las cosas que están en la calle o en las tiendas. No le quitan algo directamente a alguien. Cuando tú robas directamente a alguien y le está viendo, entonces se piensa que afecta más. Por eso lo que más se roba en las tiendas o en la bici y no son personas y no atacan directamente y no necesita hacer daño, no pegan. Si realmente de la bici tiene dueño en la tienda, también hay dueño, pero no afecta tanto directamente, ¿no? Así. Y cuando roban en las casas, también es igual, como en está dicho, cuando no hay nadie. ¿Y entonces tú qué dirías? ¿Que Japón es seguro? ¿Sí o no? Sí, en general sí. Aunque hay mucha población, no hay tantas posibilidades que te roben. Es verdad que en Japón hay pocos robos, fueron unos 70.000 y pico de robos el año pasado, y que teniendo en cuenta la cantidad tan inmensa de población que hay en Japón y que vive en un espacio tan reducido, pues tampoco es tanto. Si aquí no hubiera normas sociales, de conducta, esto sería un poco más complicado de llevar. Y de hecho, muchas de estas normas sociales llevan ya desde hace varios siglos funcionando, obviamente adaptándose a los tiempos que corren. Otras no, para precisamente eso, ¿no? Mantener la paz y el bienestar colectivo. Además, más del 90% de la población japonesa se considera perteneciente a la clase media, es decir, gente que tiene un poder adquisitivo normal, que vive bien, vive cómodamente, por lo que todo este 90 y tantos por ciento de personas que se consideran de clase media no necesitan robar para comer. Son gente que ya pueden permitirse tener una vida normal con su sueldo, ¿no? Con su salario. Yo creo que la ley no es tan dura para los ladrones. Si roba por primera vez, depende de la tienda, directamente llama a la policía y tiene que registrarse, ¿no? Tú eres ladrón. Pero dice que algunas tiendas no llaman a la policía, dice que solo prohibido entrar, nunca más pueden venir a la tienda. Si su dueño es muy duro, llama a policía y su escuela o su empresa. Entonces sus compañeros o su jefe se va a enterar, entonces va a perder su reputación y a lo mejor va a quedarse fuera de la sociedad. También los jóvenes, hay penalización en su escuela también. Claro, es que queda como una mancha en tu reputación, ¿no? Y al final, juntando todos estos motivos, nos queda que en la sociedad japonesa el robo es algo que no es muy extendido, que no se practica tanto y por ende la gente no lo sigue haciendo. No sigue esa costumbre entre comillas, ¿no? De robar. Es algo que está ahí, lo hacen algunos, pero no es algo que se practique, ¿no? Normalmente. Y además, esto creo que también puede tener que ver, no lo sé, esto sí que ya no lo sé, la influencia religiosa del budismo. Se cree que cuando tú haces algo te va a llegar otra vez de vuelta en el futuro, ¿no? Entonces hay ese pensamiento general de que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Por eso la gente no suele tocar las cosas de otras personas que están en la calle. A lo mejor hay una cartera en el suelo y nadie la toca, o una bici se ha caído, nadie la toca. Esto ya ha salido en el canal alguna vez. Obviamente el 100% de la sociedad japonesa no encaja en esta forma de ser, porque robos, ladrones hay, lo hemos visto y está comprobado, ¿no? Hay datos, pero en general sí que parece haber una cierta seguridad. Y es posible que sea gracias a todas estas cosas, ¿no? Que hemos estado hablando. Yo nunca he tenido experiencia de alguien me robe. Yo 5 o 6 veces he perdido mi cartera,
Pero sí, todas las veces me la devuelve con dinero perfecto. Yo he perdido aquí la cartera 2 veces y igual, ¿no? También la he vuelto a recuperar otra vez en la comisaría, que me llamaron por teléfono una noche, me acuerdo, ¿no? Recuerdo. Sí. Me llamaron por teléfono y, oye, que tienes aquí un regalo. Pero claro, eso no significa que todo el mundo que pierda la cartera la vaya a recuperar, ¿eh? No. Es que también es normal ver en cafeterías encima de la mesa la gente que está dejando sus pertenencias para tomar el sitio, ¿no? Para que nadie se lo quite. O que alguien ha dejado incluso su portátil encima de la mesa. Cuando tú ves eso, tú piensas, oh, qué seguridad hay, ¿no? Pero yo creo que eso engaña un poco. No hay tanta seguridad en Japón como lo que se piensa. En general, como ha dicho Yuko antes, sí. Pero ojo que... Eso no significa que la vayas a recuperar si la pierdes o que nadie te vaya a robar. A ver si te toca, ¿no? Mala Eso. suerte. Yo nunca dejaría la bolsa en la mesa. Por muy seguro que sea Japón, si venís aquí, yo estaría alerta, por si acaso. A mí en mi primer viaje se me olvidó la cámara en Osaka, en un banco. Me levanté, eché a andar y me acordé cuando llevaba un rato largo andando. Volví y la cámara estaba allí. Los tiempos cambian, las experiencias de cada uno es diferente, la gente con la que te vas a topar es diferente, así que... Aunque sea Japón, echadle un ojo a vuestras cosas y tampoco penséis que, no sé, no os va a pasar nada, que es muy seguro. Alguna cosa pasa y hay gente a la que le ha tocado vivirla. Es que yo he visto hoy en qué sitio dice que se roban la bolsa, entonces ten cuidado, ten cuidado. Así que sí hay. Claro que hay. Si hay tantas señales, tantas cámaras y tantos avisos, es por algo. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho de Japón, de los japoneses y de todo. Y nosotros donde nos vemos En negrita. en Negrita.